Bueno, avanza el proceso eleccionario en la República Argentina. Ayer, usted ya sabe, Milei está de novio con Fátima Flores. A nivel nacional hay tercios, como se ha dicho y se ha destacado. En la provincia se hizo el escrutinio definitivo, que ganó por 6.000 votos Adán Humberto Val. Y sigue todo esto con respecto al nuevo test que va a ser el 22 de octubre. Hay algunos degenerados que están diciendo, perdón por la expresión de degenerado, bueno, algunos bien pensados, mal pensados, que se define en primera vuelta y le dan a Milei la posibilidad que gane en primera vuelta. Ay, por Dios. Bueno, ¿será tan así? ¿No será tan así? ¿Qué es lo que dice Gustavo Tarragona, un licenciado, profesor querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Javier? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Acá con Hielo lo estamos saludando. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Pero bien? Cuéntenos. Bueno. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Le llamó la atención el romance de Fátima Flores con Milei? ¿Usted que le gusta mucho el programa de Chimentos? Bueno, la Argentina da para todo, ¿vio? Pero voy un poco a lo poquito que sé. Con cuestiones del corazón sé menos, digamos. pero aunque a veces se vota con el corazón también, ¿no? O será también parte de la campaña. Claro. Esto. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fíjese Menem Boloco. Bien decía ayer claro. recién. Claro. Scioli con su señora en ese momento, que dice que fue medio Karina, acordado la cuestión. Rabolini, ¿no? Claro. Karina, dice todo fue medio acordado. Hasta cuando se ponía el rodete de Evita. Cosas de la campaña, ¿vio? Cosas de la campaña, es verdad. Pero bueno, lo cierto es que desde el domingo antepasado, yo creo, Javier, que la Argentina asistió, digamos, a un terremoto político, porque si bien es cierto que muchas encuestas auguraban cierta cantidad de votos, ¿no es cierto?, para Javier Milei y para su espacio, la encuesta que más se acercó, que fue de una consultora del interior de la Argentina, le daba aproximadamente un porcentaje de 20% de votos que iba a obtener, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Milei y su espacio obtuvieron el 30% de votos, con lo cual a mí me parece que empieza a haber efectivamente un cambio en el sistema político partidario argentino, que como tradicionalmente se dijo era un sistema que consagraba 2/3, digamos, ¿no? Con dos grandes fuerzas políticas o dos grandes coaliciones políticas que obtenían aproximadamente entre el 30 y el 35, a veces más, por ciento cada una. Bueno, pasamos a un escenario efectivamente de 3/3, ¿no? Donde, bueno, hay en disputa evidentemente ese 10, ese 15, ese 20%, que creo es un poco lo que los diferentes referentes de estas fuerzas políticas y sus aliados están trabajando, obviamente en vistas a las elecciones generales. Claro, que son la abstención y los votos en blanco. Claro, exactamente. Bueno, esos son otros dos aspectos, Javier, que creo que son interesantes, ¿no es cierto?, para ser analizados, porque desde el regreso a la democracia en 1983 en nuestro país, los porcentajes de votos en blanco y de abstenciones, digamos, eran relativamente moderados, ¿no? No superando un promedio histórico de entre el 3, el 4, el 5%, digamos, en el peor de los escenarios. Pero lo que se está viendo, sobre todo creo yo en las últimas dos elecciones, es efectivamente un crecimiento del voto en blanco, que yo creo, en mi análisis, tiene que ver con una manifestación más, con una expresión más de este desencanto ciudadano para con los políticos y las políticas, digamos, argentinas, y que muestra, digamos, también en cierto sentido esa expresión que se ha dado en llamar el voto bronca, ¿no?, canalizado a partir de la figura de Milei y de su grupo y de su partido, ¿sí? Hay que ver, porque el sistema político argentino, digamos, también ha sido pródigo desde el regreso de la democracia en la constitución de fuerzas políticas alternativas, ¿no es cierto?, a los dos grandes partidos tradicionales, históricos de la Argentina. Para hacer un brevísimo repaso, Javier, desde el Movimiento Popular Neuquino, pasando por el MODIN, pasando por la UCD, pasando por el Partido Intransigente de Oscar Allende, etcétera, etcétera, que o han desaparecido del escenario político o han sido cooptados, digamos, por las dos grandes fuerzas políticas mayoritarias.
¿no? Bueno, hay que estar muy atentos porque creo yo que uno de los puntos o de los flancos en donde Milei y su grupo van a tener que trabajar muchísimo es evidentemente, digamos, en la construcción de una expresión, digamos, partidaria, fuerte, sólida, con presencia, digamos, no solamente en las principales ciudades de la Argentina, sino también a nivel provincial. Yo creo que ahí hay una endeblez, en todo caso, hay un flanco débil, hay un punto débil en esta expresión, que es que esa enorme cantidad de votos le ha llegado todavía con una construcción partidaria muy poco desarrollada, ¿no es cierto?, muy poco sofisticada, que de hecho, si más o menos las proyecciones que se manejan son relativamente ciertas, bueno, va a dar, digamos, como resultado que entre 30 y 40 diputados nacionales puedan representar, ¿no es cierto?, esta fuerza, y 6, 7, 8 senadores nacionales podrían tener representación también. Con lo cual, esto también, Javier, nos lleva un poquito a pensar, ¿no es cierto?, en lo difícil que va a ser para Milei y para su expresión política llevar o intentar llevar adelante lo que hasta ahora, digamos, son promesas de campaña, ¿no? Porque yo creo que también hay que diferenciar aquí este momento político argentino que tiene que ver con la campaña propiamente dicha, y creo que otra cosa mucho más cruda, mucho más compleja, mucho más realista tiene que ver con gobernar, ¿no? Ganar una elección no significa necesariamente que uno vaya a gobernar bien, y bueno, me parece que ese es un desafío no solamente para la fuerza política que Milei representa, sino también para Juntos por el Cambio y para Unión por la Patria, ¿no? A entender de usted, Gustavo, ¿quiénes llegarían para mejor parados el 22 de octubre? Milei, que ya está consolidado con una impresionante cantidad de votos, y quién entra, la posibilidad si hay balotaje, Massa o Bullrich. Yo creo que en el actual escenario, Javier, vos tenés mucha razón, hay una ventaja política, ¿no es cierto?, de Milei, de su fuerza, de su expresión, que tiene que ver fundamentalmente, creo yo, con el hecho de que los votos de Milei son votos propios, digamos, ¿no? Él no ha tenido, evidentemente, internas, es su figura, digamos, ¿no? En cuanto a las otras dos fuerzas políticas, entiendo que más allá de las tensiones y más allá de las disputas y las diferencias, Juntos por el Cambio tiene, me parece a mí, por lo menos en estos tiempos, y haciendo alusión a que la política es una actividad sumamente dinámica, ¿no? Pero creo que Juntos tiene una leve ventaja política en relación al oficialismo, por dos o tres razones. Primero, porque el candidato de Unión por la Patria, digamos, juega simultáneamente, ¿no es cierto?, este rol, este papel también de ministro de Economía, y evidentemente los indicadores, los números, las estadísticas no son favorables, digamos, ¿no? Digo, con una inflación básicamente alta, digamos, con una fuerte inestabilidad política, con pujas, digamos, salariales que normalmente, evidentemente, se empiezan a desatar, digamos, nuevamente, etcétera. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, para Sergio Massa, no digo imposible, ¿no?, pero va a ser muy difícil para Sergio Massa, por un lado, jugar el rol o el papel, ¿no es cierto?, del principal referente, ¿sí?, la principal expresión política de Unión por la Patria, y por el otro lado, intentar, digamos, intentar de alguna manera dirigir una economía como la economía argentina, que lo sabemos vos y yo y nuestra audiencia, siempre ha sido compleja, siempre ha sido difícil, pero que en escenarios, ¿no es cierto?, de alta inflación, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, etcétera, se transforma, digamos, en un desafío aún mayor, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que en ese sentido, pero solamente en ese sentido, me parece que hay una leve ventaja política de Juntos, lo que no quiere decir de ninguna manera, como vos lo decías bien, estamos a 60 días aproximadamente de las elecciones generales, que finalmente este panorama, digamos, se consolide, ¿no?, se cristalice. En lo que sí creo que no hay dudas, digamos, que uno de las personas y de las expresiones políticas, en todo caso, que va a salir ganadora, victoriosa, es de Libertad Avanza, digamos, ¿no? Qué bárbaro.
Y para finalizar, Gustavo, bueno, en la provincia, ¿cómo ve el proceso? Porque es muy inteligente lo que hacen tanto el sector de Val Monjo, que dice, nosotros ganamos en primera vuelta por 6.000 votos, que es real y es cierto, y también lo que hace Frigerio, también vivo, diciendo, si él suma los votos de Galimberti, claro, él podría ganar. Bueno, hay que ver cómo lleva la gente de Galimberti, que están medio enojados, pues son pasos intermedios, pero los dos están diciendo la verdad hasta ahora. Los dos están diciendo la verdad y efectivamente, como vos lo decís bien, Javier, son, digamos, lecturas políticas diferentes, pero no son contrapuestas en todo caso, ¿no? Son complementarias. Y obviamente en esas lecturas políticas diferentes, cada una de esas expresiones va a intentar sacar, digamos, ventaja. Yo creo que en ese sentido, me parece a mí, ¿no?, que una de las claves interpretativas o una de las claves de análisis, Javier, pasará por qué posibilidad, ¿no es cierto?, tienen tanto el sector de Frigerio como el sector de Val para, por un lado, fidelizar, digamos, la cantidad de votos que han obtenido en las PASO, pero por el otro lado, digamos, también cómo apelar a esa porción relativamente importante del electorado que o votó, digamos, a otras fuerzas políticas en las PASO o emitió su voto, digamos, en blanco, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí hay un juego muy fino de mucha cirugía y precisión política que tiene que ver, por un lado, fidelizar el voto ya obtenido, pero por el otro lado, digamos, también cómo hacer para aumentar ese caudal electoral, ¿no? Es así. Profesor querido, gracias por habernos atendido, un gusto como siempre escucharlo, ¿eh? Al contrario, el gusto es mío y a entera disposición de ustedes. Muchas gracias. Gustavo Tarragona, justamente licenciado en Ciencias Políticas, docente de la UCA, a las 6:10. Ay, yo a usted le estoy debiendo muchísimo. Le estoy debiendo la información de servicio, le estoy debiendo mucha información que usted tiene, pero antes de las 7:30 le prometemos a la gente que yo les saldo. Y así no queda usted en deuda conmigo. Yo no quedo en deuda con usted, ¿le parece? Muy bien, Javi. ¿Quiere hacer algo ahora bien antes de...? No, tenemos una pausa pendiente, ¿no? Quiera, no tenemos pausa pendiente. Bueno, entonces actualizamos la información y vamos a la información de servicios. 18 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad. El cielo está...